Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de frutos rojos, espero les guste y comenzamos con los ingredientes. A una taza de leche vamos a agregar una cucharada y media de jugo de limón y una cucharadita de vinagre. Mezclamos y vamos a reservar. En un recipiente vamos a agregar 3 huevos, una taza de azúcar y una taza de aceite vegetal. Batimos por 3 minutos. Aquí ya pasaron los 3 minutos. Vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y seguimos batiendo. Cernimos 350 gramos de harina, una cucharadita y media de polvo para hornear. Batimos un poco con la batidora apagada para no levantar la harina y después encendemos la batidora. Terminamos de cernir la harina. Aquí tengo 150 gramos de frutos rojos picados. Tengo arándanos, zarzamoras, frambuesas y fresas. Esto es para agregárselo al bizcocho. Aquí tenemos el suero de leche que acabamos de realizar y se lo vamos a agregar a la mezcla. Batimos hasta integrar. Vamos a raspar las orillas y el fondo para integrar bien los ingredientes y no tengamos grumos. Volvemos a encender la batidora. Y agregamos los 150 gramos de frutos rojos. Voy a utilizar 2 moldes de 18 centímetros y vamos a agregar la mezcla en los 2 moldes. Yo lo quiero con buena altura, por eso estoy dividiendo en 2 moldes. Horno precalentado 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos. Depende de cada horno. Aquí ya salieron. Introducimos un palillo y está totalmente seco. Reservamos y dejamos enfriar. Aquí vamos a hacer la mermelada de frutos rojos. Agregamos 2 cucharadas de azúcar, 150 gramos de frutos rojos y una cucharadita de jugo de limón. Vamos a llevar a la estufa y vamos a dejar hervir por 5 minutos. Aquí solamente estoy utilizando fresas, frambuesas y zarzamoras. Aquí ya pasaron los 5 minutos, ya se ve bien cocido. Vamos a ir aplastando un poquito los frutos rojos. Apagamos la estufa y dejamos enfriar. Comenzamos con la crema de mantequilla de frutos rojos. Aquí tengo 100 gramos de manteca vegetal y 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a cremar. Esta crema de mantequilla es ideal para temperaturas cálidas y también húmedas. Si tú no consigues la manteca vegetal, puedes sustituirla por manteca. Aquí ya está bien acremadita. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir para comprobar que esté bien mezclada, que no tenga grumos de mantequilla. Y vamos a agregar 400 gramos de azúcar glass y toda la preparación que acabamos de realizar de mermelada de frutos rojos. Y batimos a velocidad baja para que se vaya integrando con el azúcar, la mantequilla y la mermelada. Aquí vamos a agregar toda la mermelada.
Recuerda que la mermelada está totalmente fría. Y batimos por 3 minutos hasta que se integre muy bien. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir. Eso es muy importante, raspar las orillas y el fondo para que se integren muy bien. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Así vamos a ir terminando con esta crema de mantequilla deliciosa de frutos rojos. Y continuamos para el baño del pastel de chocolate. Aquí tengo 40 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a llevarlo a la estufa a derretir. Es muy importante que no llegue a hervir para que no se queme la mantequilla y no genere grumos. Aquí ya vamos a apagar la estufa. Ya está caliente, derretida, mas no hirvió. Y agregamos los 60 gramos de chocolate semi amargo. Vamos a estar mezclando. Recuerda, aquí ya está apagada la estufa cuando agregamos el chocolate, porque si no se va a quemar y se va a hacer grumoso. Aquí ya tenemos nuestro baño de chocolate. Vamos a dejar enfriar. Aquí ya está frío. Y vamos a llevarlo a una manga pastelera para poder hacer el baño de chocolate. Vamos a reservar. Aquí tengo los dos bizcochos. Los dividí en dos partes. Y vamos a comenzar a decorar. Vamos a rellenar solo con la crema de mantequilla. Cortamos la panza del otro bizcocho para que quede lo mejor nivelado. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal, que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar muchas recetas dulces y saladas. Espero verte muy pronto en mi otro canal. Muchas gracias por todo. Así vamos a ir haciendo las 3 capas de bizcocho. Y vamos a ir cubriendo todo este delicioso pastel. Queda súper húmedo. Así vamos a ir cubriendo todo este pastel. Con un alisador vamos a alisar la parte de las orillas. Y quitamos con una espátula el exceso de arriba. Aquí está el chocolate que acabamos de realizar para el baño del pastel. Es muy importante que no esté caliente el chocolate. Debe de estar muy poquito calientito, tibiecito, porque si está caliente va a derretir lo de la crema de mantequilla. Así quedó con el chocolate. Yo voy a utilizar la duya 1M de Wilton. Vamos a ir midiendo más o menos qué tanto espacio para que alcance las fresas. Y vamos decorando con unas deliciosas fresas. Y algunos frutos rojos
A mí me alcanzó perfectamente la crema de mantequilla para cubrir el pastel, rellenarlo y decorarlo en la parte de arriba con la cantidad que les mencioné. Ya si lo quieren con esta altura y para un molde más grande, deberán de hacer doble cantidad para un molde de 24 centímetros. Así terminamos de decorar este delicioso pastel de frutos rojos. Quedó hermoso y también su sabor queda delicioso. Vamos a partir. Pero qué delicia de pastel. Aquí te muestro cómo quedó. Su sabor queda delicioso y queda húmedo. Queda húmedo, delicioso, todo el sabor de los frutos rojos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.